En este video te voy a mostrar cómo afilar y calibrar de manera fácil rápido las cuchillas de la overlock o remalladora. Acá le agregué 2 agujas de 18 para estropear mejor las cuchillas. Y como pueden ver acá con el golpe, se levantó también la palanca de la cuchilla de arriba. Empezamos aflojando este tornillo para separar la cuchilla de abajo para que sea fácil sacarla. Así quedó la cuchilla de abajo estropeada. A sacar la cuchilla de arriba, así quedó no tan estropeada como la de abajo. Muchos dicen que no se puede afilar, pero yo lo voy a afilar de la manera fácil. Necesitamos un ángulo de hierro, algo parecido a esto, para acomodar la cuchilla. Y con una pinza de presión, la aseguramos para que no se mueva de esta manera. Respetando el ángulo del filo, lo gastamos con la amoladora. Hacemos lo mismo con la cuchilla de arriba. Va a costar un poco más, pero va a ser fácil. Ubicamos de nuevo las cuchillas en su lugar, la de abajo al ras de la chapita. Acá vamos a regular la palanca de la cuchilla de arriba, ya que no llega hasta abajo. Para esto sacamos los 4 tornillos de la tapa de arriba. Y este es el tornillo que debemos aflojar con una llave Allen de su medida. Y así aflojándolo podemos bajar la palanca de la cuchilla de arriba,
y acomodarla. Ajustamos y listo, así queda sobrepasa 1 milímetro a la cuchilla de abajo. Aflojamos este tornillo para que se pegue la cuchilla de abajo con la cuchilla de arriba. Hacemos trabajar la máquina para que saque la rebaba de la cuchilla de abajo y volvemos a ajustar el tornillo de abajo. Y listo, así de fácil.